¿A poco no les ha pasado que están en el gimnasio y ven un cuate, un amigo o alguien así en el gimnasio random que está haciendo una sentadilla que da miedo? Pues bueno, hoy les vamos a hablar de por qué sucede eso y cómo evitarlo. Bienvenidos al podcast MB1. Este es el episodio 2. ¿Entre posturas y cargas? No, entre cargas y posturas. Bienvenidos. Biomecánica para Dummies y como siempre aquí acompañándolos el doctor Vinicio. Que no me digas doctor. No soy doctor, soy analista biomecánico, consultor biomecánico de MB1. Dime Marco, a secas. Marco. Gracias. Vini. Por cierto, un abrazo a todos los docs que trabajan conmigo y que yo trabajo con ellos. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Y yo, por supuesto, aquí acompañando a... Buenísimo, bueno. Güey, me tienes que presentar. ¿A qué hora te tenía que presentar? Sí, Güey. es la presentación de los hosts. Cortes comerciales. Y aquí con nosotros nuestro queridísimo Hugo, que es Ya saben, representando a los que valemos verde. verdura en el gimnasio. Y justamente, como el episodio pasado, conocimos cómo la biomecánica funciona y cómo podemos hacerle para mejorar. En este episodio queremos hablarle de qué onda con la biomecánica aquí en México. Señor consultor biomecánico, por favor. Ok, bueno. Amigos, el podcast pasado justamente estuvimos con esa pequeña historia, ¿no? O sea, de cómo un servidor había vivido todo este tema de la biomecánica. Pero hoy, ¿qué tiene que ver la biomecánica en el ejercicio? ¿Qué onda en México? ¿Para qué es la biomecánica? Decíamos biomecánica. ¿Qué? ¿Sí? Sí es. Pues mira, como lo dijimos en el episodio número 1, ¿no? Hoy complementando la situación. Podríamos hablar de muchas formas o muchas versiones de cómo en algún momento la biomecánica en México, pero lo que pasa es que la biomecánica, o sea, la biomecánica siempre ha estado ahí, ¿sabes? No lo sabías, gato. Pero siempre estuve ahí. O sea, hay libros que tenemos que ya analizan las fuerzas, ya analizan la forma en la que una articulación funciona, las fuerzas a las que está sometida una articulación. Vamos, ramas como la ortopedia, por ejemplo, no existirían si no existiera la biomecánica. Entonces, si nos ponemos a preguntarnos desde cuándo existe la biomecánica, pues es que la biomecánica existe desde siempre, ¿sí? Todas las personas que en algún momento se dedicaron o hoy por hoy nos dedicamos y nos vamos a dedicar, digo, al tema del movimiento humano, tienen que ver con biomecánica, de manera implícita. Claro, y por supuesto, no creo que siempre estuvo de moda. Sí, Antes se entendía que era un cuento de ciencia ficción. Pero bueno, hoy nos vamos a poner un poquito más históricos, un poquito de chisme y por supuesto con el toque de MB1. Bueno, pues yo creo que podemos empezar con cuál es la relación desde la medicina, la rehabilitación y el deporte. Como te lo platico, hablar de medicina, deporte, rehabilitación. Biomecánica sería como ese hilo conductor que de alguna u otra manera une a las tres, ¿sabes? Específicamente en términos de movimiento, o sea, sí quiero dejarlo como muy claro, porque cuando se trata de hablar de movimiento, hablar de biomecánica lo es todo. No importa si eres rehabilitador, no importa, y además hoy por hoy, no importa si eres rehabilitador, no importa si eres coach, no importa si eres entrenador, ¿no? Deportivo, de gimnasio, de pesas, de yoga, o sea, cualquier modalidad de entrenamiento que se te pueda ocurrir. Todos estamos hilados, ese es el mismo hilo conductor para todos en términos de movimiento. Hoy por hoy,
ya no es necesario, porque además lo hemos visto, que en algún momento alguien estudie una carrera sobre entrenamiento o una carrera deportiva. Hay muchas personas en el gimnasio que nacen, que también, eso es algo digno e importante, ¿eh? Una parte importante de ser entrenador es ser líder. Entonces muchas personas dicen, yo quiero ser entrenador, tienen ese liderazgo, tienen esa forma de decirle a otra persona que lo quieren ayudar. Entonces, valientemente, por su propia mano, espero que se pongan a estudiar, ¿no? Estudian algo de biomecánica, algo que tenga que ver con evitar lesiones, algo que tenga que ver con mejorar el entrenamiento que están haciendo, y van y lo prescriben. Es decir, ya no necesitas ser profesionista para ir y prescribirle ejercicio a alguien, ¿sí? Y lo vemos en todas partes, es la verdad, es algo que la verdad es que no debe de espantarnos. O sea, creo que más allá de espantarnos, lo que tenemos que hacer es asumir esa responsabilidad. Fíjate que por ahí tengo la anécdota de un amigo Sí. que tenemos aquí muy cercano, que hizo algo muy parecido, que yo creo que contaremos en otro episodio. Ah, súper bien. Pues lo contaremos en otro episodio, sin duda. Pero la cosa es, creo que tenemos que tomar la responsabilidad también de decir, ok, tú quieres ser entrenador, pero no te quieres aventar una carrera completa. Y de todas maneras quieres prescribir. El problema es que si no tienes por lo menos algunas pequeñas partes de conocimiento sobre lo que tendría que ser biomecánica, estás en riesgo y le estás poniendo en un gran riesgo a la persona a la que estás entrenando. ¿Sí? La parte curiosa de ser entrenador es que el entrenador es el encargado de proveer salud. O sea, si tú te pones a entrenar, estás esperando obtener salud, quieres estar mejor. No sé, o sea, estar mejor desde el punto estético. Te quieres ver mejor, te quieres ver más fuerte, pero a lo mejor te quieres sentir bien. A lo mejor quieres que te duela menos la espalda. ¿Verdad? Y por ahí alguien te dijo, oye, ponte a entrenar. Y entonces vas y entrenas. Encuentras a alguien que tú no sabes si es entrenador, si estudió una carrera, ¿sabes? Simplemente lo ves, está bien ponchado, tú dices, ese es el entrenador porque está bien ponchado. Tú realmente no sabes, como usuario, en ese momento no sabes si el entrenador sabe o no sabe. Por eso decimos, o sea, creo que tenemos que tomar una responsabilidad muy lejos de solamente tachar y decir, ese no sabe. Pero lo que tú no sabes como usuario, o lo que tú no sabes como profesor, o lo que tú no sabes como una persona, es que tal vez esa personita que está trabajando y que está haciendo todo lo posible por llevar el pan a casa, siendo entrenador, no ha tenido oportunidades de estudiar. Claro. ¿Sabes? A lo mejor no ha tenido los recursos, a lo mejor viene desde abajo y sin duda está picando piedra durísimo para hacerlo mejor. Entonces, hoy por hoy, por lo menos desde nuestra perspectiva aquí, sí es un tema de que, ok, ¿quieres prescribir ejercicio a alguien? Perfecto, por lo menos quédate con A, B y C para no lastimar. Quédate con A, B, C para decirle a esta persona cómo puedes hacer lo mejor del entrenamiento que estás haciendo. Claro, y ¿Sabes? yo creo que justamente esto de hablar de la historia de la biomecánica en México, creo que podríamos darle pie a justamente hablar de cómo MB1 ha creado esa historia aquí. Bueno, pues adelantamos un poquito el episodio pasado, pero digamos tomando ese primer acercamiento, resulta que, estamos más o menos que 2010, por ahí de 2010. Un buen día suena el teléfono y era un muy buen amigo mío que me dice, oye, necesito que des una clase de biomecánica. Pues fíjate, estamos hablando de 2010. Una clase de biomecánica para la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness, aquí en la Ciudad de México, en el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, me invitan a dar esta clase. Y yo dije, wow. Y en ese momento caí a donde estaban todos los físico-constructivistas, ¿sabes? Todos los que se dedican a la parte del entrenamiento, que está hecho para lucir más musculoso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estar más musculoso, estar más definido, estar... Ya verse dilo, bien, así, Vini, mamado. estar mega mamado, así, jugoso. Fornido. ¡Ay! Vivi, no seas guarra, mija. ¿Qué son esas palabrotas? Sí, aunque me digan de pronto la palabra así altisonante, ¿no?
Pero la verdad es que todos lo saben, necesita estar bien mamado, bien musculoso. Entonces llego allá con una clase de biomecánica y estaba súper, súper emocionado. Y desde ese entonces estuve trabajando con ellos, muy a gusto, la verdad. Es que era muy emocionante llevar toda esta información y compartirla con ellos. Porque sabes, algo que tiene el fisicoconstructivismo en México y en todo el mundo, es que de verdad son atletas duros. O sea, hacer un entrenamiento de fisicoconstructivismo, llegar a una competencia, hacer todo lo que tienen que hacer ellos para llegar a la competencia y lucir como lucen, de verdad que no es cosa fácil. Se necesita de mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Otra vez, se necesita de mucho sacrificio. Porque tiene que hacer un chorro de cosas. O sea, no es solamente la comida, no es solamente el entrenamiento. Es una cuestión muy mental. Entonces, ellos están dispuestos a darlo todo por lucir bien, a darlo todo por estar en la competencia, a hacer cosas sobrehumanas que de verdad, yo por lo menos me considero un físico-constructivista no nacido para hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor no tuve la genética, a lo mejor no tuve el tiempo, los recursos, a lo mejor no tuve la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, admiro esa parte en todos ellos, porque es algo de verdad espectacular. Nada más que paga el precio, ¿no? Y el precio que paga es justamente desgaste prematuro, lesiones que a lo mejor tú o yo podríamos evitar sin ningún problema en el gimnasio, ¿no? Y todo es a veces por lucir bien, todo es por ganar, por... O cargando el sofá en la casa, ¿verdad? Exactamente, o cargando el sofá, ¿no? O usando incluso muebles, ¿no? Hay muchas personas que pueden entrenar a su casa y de repente los ves ahí cargando un mueble, cargando algo, ¿no? Y de nuevo utilizan diferentes cosas para obtener resistencia y poder trabajar con ello. Entonces, más que la historia de lo que tiene que ver biomecánica en México, sería cómo la biomecánica puede contribuir o de qué manera la biomecánica puede contribuir a mejorar lo que el entrenamiento hace por ti. Y ya quitándole el nombre, perdón, más bien cómo las fuerzas, o sea, cómo saber controlar las fuerzas que operan en el ejercicio pueden hacerte un favor, porque te pueden hacer el entrenamiento muy económico en tiempo. Puede que te tardes menos. Si eres una persona, por ejemplo, que se tarda 3 horas en entrenar, de verdad te puedes reducir a 1 hora. Pero el tema es crear el ambiente de fuerzas ideal para estimular lo que quieres estimular. Y yo creo que uno de los contrastes es como antes los maestros de educación física te ponían a correr hasta vomitar y ahora hasta medimos los ángulos de la rodilla. Y justamente, un spoiler, es que la biomecánica no vino a quitarles lo rudo del entrenamiento. Vino a enseñarte cómo no hacerle bullying a las rodillas, a los codos, a la espalda, al cuello, a los hombros. Exacto. Mira, ahí yo quisiera rescatar palabras importantes porque el tema de la rudeza, ¿no? Así dices tú, bueno, rudeza es entrenamiento, rudeza es esfuerzo, rudeza es lo estoy dando todo, ¿no? Pero el tema es, no basta con solamente darlo todo, hay que darlo todo, pero hay que darlo todo en específico, ¿no? Incluso en el deporte se dice, ¿no?, que los cambios y las adaptaciones son específicas. El cuerpo es tan fijado en ese sentido que solamente aquello que estés estimulando, eso es lo que se va a desarrollar. Entonces, cuando hablamos de ejercicios, si tú estás tratando de desarrollar, no sé, esta parte de tu hombro, ¿no?, y de pronto estás haciendo así un ejercicio que en ti no lo estimula, no va a crecer, ¿no? La contradicción de pronto se vuelve un poco contradictorio porque a lo mejor ese mismo ejercicio es el que hizo algún otro campeón y ese campeón ganó la competencia con ese ejercicio, pero ¿qué crees? Es que ese campeón tiene los hombros distintos a los tuyos. Entonces, el hecho de que tú tengas hombros distintos te coloca en una posición distinta, por lo tanto, ese ejercicio no te va a hacer lo mismo a ti que le hizo al campeón. Bueno, ¿sí? y entonces, ¿cómo deberían cambiar los ejercicios gracias a la biomecánica? Justamente eso. Si tú sabes que una fuerza es una línea o una especie, imagínate una flecha que tú tienes que aprender a colocar en el espacio para saber a qué músculo quieres tú estimular para que crezca, entonces ahí es donde está la magia.
¿Cuándo de los cuándos cuando tú vas al gimnasio en algún momento te detienes a pensar dónde están las líneas, para dónde apuntan? Y eso, tú eres ingeniero, tú sabes de lo que hablo, ¿no? En ese sentido, tú agarras un vector de fuerza, sabes para dónde va. Pero la cuestión es cómo pones un vector de fuerza en dirección a dónde para que me crezca esta parte y no esta. ¿No? Porque a veces dices, Muchas pues, variables, me Vini, sé muchas. 5 ejercicios distintos para esta parte. El tema es, si esta parte no es igual a la del campeón, tú puedes hacer todos los ejercicios del campeón, no te va a crecer esta parte, aun si hagas 3 o 4 ejercicios. Lo hemos visto muchas veces aquí. Hemos preparado muchos atletas para tal fin. Muchos atletas que vienen con musculatura que no les ha crecido. ¿Pero por qué no les ha crecido? Es que no están haciendo lo correcto. No necesariamente no están haciendo lo correcto. Es que falta alinear las fuerzas al sistema que quieren desarrollar, al sistema muscular, al músculo específico. Y bueno, ¿y cómo podríamos hacer estos cambios de hacer o ejercitar esos ejercicios clásicos? Por ejemplo, el bench press, la sentadilla, el peso muerto, que muchas veces lo hemos platicado tú y yo personalmente, y creo que en el episodio pasado también lo hicimos, de que cómo es que no hay técnica correcta ni incorrecta, simplemente hay que medir y conocer esta parte. Es correcto. Yo creo que el primer paso es ser muy conscientes de lo que tiene que ver con... Miren, quitémosle el nombre biomecánica, ¿no? Porque de pronto biomecánica a veces puede ser hasta cierta cosa de cliché, ¿no? Yo me acuerdo hace 2010, vamos a decir un poquito antes, cuando estaba yo estudiando esto. Poco se hablaba de la palabra biomecánica. Y nosotros estamos muy orgullosos de saber, porque supimos que nosotros fuimos parte de ese movimiento que hoy ya está ahí, ¿sí? De ser los pioneros que empezaron a poner esto de biomecánica aquí, con nuestro eslogan copias o diseños de ejercicio, en donde hoy las palabras diseño, ejercicio, fuerzas, biomecánica ya están. Es decir, ya somos conscientes. Entonces creo que el primer paso a seguir es ser consciente de eso. Ser consciente de que el tema, por ejemplo, del mundo de las técnicas correctas, el mundo de este ejercicio se debe de hacer así y este ejercicio no se debe de hacer así, la verdad es que eso es ya bastante obsoleto, ¿sabes? Consideramos que es algo obsoleto. ¿Por qué lo es? Porque hay mucho que analizar, hay muchas variables que despejar, hay muchas opciones. ¿Sí o no? Si tú te dicen esto está bien, esto está mal, eso es una caja. No puedes salir de ahí. Es perpendicular perfectamente. En cambio, si te enteras que no es negro ni blanco, sino también hay grises, entonces hay parámetros, ¿sabes? Hay ciertas cosas que se pueden cambiar. Por aquí alguno que te pudo haber dicho, la sentadilla es uno de los ejercicios más lesionantes que hay, pero también es uno de los ejercicios que más le ayudan al glúteo. Ajá, sí, pero no es la única. Hay 20, 30, 40 ejercicios. Y fíjate, si analizas cada ejercicio biomecánicamente, puedes sacar 40 ejercicios de un solo ejercicio. Entonces esto se te va a miles de ejercicios distintos para poder trabajar un grupo muscular de una forma u otra. Oye, quiero una forma así, quiero una forma así, quiero un desarrollo mayor de esta parte del músculo, quiero un desarrollo mayor de la contraria. No sé, cada meta es un contexto. Entonces, si en lugar de centrarnos o cerrarnos solamente a bien hecho o mal hecho, nos abrimos como entrenadores, como prescriptores de ejercicio, a decir, a ver, si yo le bajo aquí, le subo acá, o le bajo aquí, le subo acá, voy a obtener un ejercicio con una configuración que esté adaptada para un grupo muscular para esta persona. Si yo le muevo ahora esta perilla, como si fuera un panel de perillas, como si fuera un ecualizador. Entonces, si tú mueves un ecualizador, vas a obtener una curva distinta. Es lo mismo. Toda esta onda del análisis de las fuerzas es tener esa posibilidad de subirle aquí y bajarle acá para obtener resultados distintos, porque al final el cuerpo es el que se adapta al ejercicio. Entonces, esta idea arcaica de decir esta técnica está bien hecha y esta técnica está mal hecha, es parte del pasado. Entonces, ¿cómo puede mejorar el rendimiento y sobre todo reducir lesiones? Para empezar, rendimiento
es igual a adaptaciones. ¿Sí? Es una persona que no hace ejercicio, tiene ciertas adaptaciones que le permiten solamente correr de su cama al baño, ¿sabes? Y esa misma persona, si sale a la calle y entonces quiere correr de una esquina a otra porque el SIGA ya se puso en la avenida, pues sí va a llegar de un lugar a otro, pero va a llegar jadeando, se va a llegar asfixiando porque es mucho más la distancia de correr de la cama al baño. Y si esta persona la llevas a un gimnasio y primero corre 1 kilómetro y al siguiente mes la pones a correr 2 kilómetros y al siguiente mes 3 kilómetros, es decir, la carga se vuelve consecuentemente más grande con respecto al tiempo, va a llegar un momento en donde esa persona te va a correr 42 kilómetros. Entonces, cuando hablas de rendimiento, estás hablando de adaptaciones. Pensando en términos de fuerza, por ejemplo, para un músculo, rendimiento es darle los estímulos adecuados a ese músculo para que ese músculo, por propia fisiología, por propio funcionamiento, tenga la oportunidad de adaptarse para ser más fuerte. Entonces el problema con la biomecánica, o el problema que resuelve la biomecánica, es que si tú vas a Cuernavaca, no termines en Puebla, ¿sabes? Porque si vas a Cuernavaca, pues necesitas esa carretera. Y si tú no tienes un conocimiento muy claro, pero no estoy hablando de ti, estoy hablando de, cuando hablo de ti, estoy hablando de los entrenadores, estoy hablando de los rehabilitadores, estoy hablando de las personas que nos gusta hacer ejercicio, estoy hablando de todos los que prescribimos ejercicio para otros o para nosotros mismos. Es, si vas a Cuernavaca, tomar la carretera correcta, ¿sabes? Eso es. Bueno, y pasando lo siguiente, y no antes tocando la anécdota de cuando el compa dijo, yo no necesito biomecánica, yo siento el músculo, y después andaba con la pinche faja de arriba y para abajo. Yo creo que vamos a hablar así súper rápidamente de las top 3 lesiones, así mencionadas, de más comunes, sobre todo en el gimnasio, por no aplicar biomecánica. Mira, yo diría, no necesariamente las top 3, sino las que son más complejas, que además es más fácil que te pase, ¿no? Algún tipo de lesión lumbar o espinal, no necesariamente son hernias lumbares, pueden ser, Y no necesariamente en el gimnasio. exacto, puede ser por levantar un mueble, no sé, puede ser, y pueden ser cervicales, pueden ser torácicas, pueden ser lumbares, ¿sabes? O sea, se puede de todo. Otra muy común, hombros. Otra nota en común, cadera. Otra muy común también, rodilla, ¿no? Que son articulaciones que si nos ponemos a pensar, tienen mucho movimiento y están sujetas a muchas fuerzas. Entonces, especialmente en la columna, es muy importante tener conocimiento claro sobre las fuerzas que operan en la columna. Como siempre se los digo en los cursos, nosotros tenemos mucha capacitación con respecto a cómo las fuerzas interactúan, porque aquí el tema no es solamente la fuerza, es cómo interactúan. Piensen en esto, tú dices, voy a clavar un clavo. No, acuérdate, el ejemplo era un taladro con broca. No, ahora un clavo. Tienes una madera, tienes un clavo y tienes el martillo. Y a ti te preocupa poder clavar el clavo en la madera, ¿no? Y resulta que la madera la apoyas en una mesa de plástico que tiene 2 patitas. Entonces, claramente, ¿qué va a pasar? Pues en el momento en que le des al clavo, le rompes las patas a la mesa. Se te cae la mesa, se cae la tablita, el clavo no entra en la madera y te quedas así. Eso es un análisis biomecánico. No solamente estás viendo el clavo, sino es qué estás haciendo, dónde estás poniendo la madera, de qué está hecho la mesa. ¿La mesa es lo suficientemente fuerte? A veces estamos, ¿sabes qué? A veces estamos atorados en el clavo, la madera y el martillo. Y yo creo que por eso hablaremos en otro episodio más adelante sobre la capacitación en MB1 sobre biomecánica. En México. Aquí en México. Y en español, en nuestro idioma. En algún lugar aquí cerca de la del Valle, donde pasan muchos aviones, como podrán escuchar en este podcast. Sí. Y ¿saben qué? Sobre todo,
si vamos a hablar de lesiones feas, yo creo que les vamos a contar una historia súper cabrona de un rey, Ronnie Coleman. No les voy a contar más. Es una tragedia, pero está dulce, dulce, dulce. Pero espérame tantito, del rey no va a estar hablando. Del rey no va a estar hablando. No estamos hablando de cualquier rey, Ron Coleman, ¿no? Ron Coleman, un ejemplo increíble de físico-constructivismo, de tesón, de querer hacer las cosas, de... A ver, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Ron Coleman. 7 veces campeón de Mr. olímpico. Olympia. Sí. Y también muchas cosas que hablar con respecto al tema, no solamente de él, porque, a ver, estamos hablando en este momento de él porque él es el que viene a colación, pero es la imagen de muchas personas que en algún momento están sufriendo ahorita las consecuencias del tema biomecánico con respecto al ejercicio. Así que ya saben, si no quieren terminar amarrados con una bolsa de hielo en la cadera, en la espalda o en cualquier pinche parte del cuerpo, aprendan un poquito de biomecánica. Yo creo que en este episodio aprendimos un poco sobre cómo se ha implementado la biomecánica aquí en México. Sí. Un poquito tal vez en el mundo comprendido dentro de este podcast. Y saben que les invitamos a que dejen sus dudas, preguntas, cuestiones, comentarios, sugerencias, quejas, hate, lo que quieran. Sí. Sobre todo darle follow, compartir esto con su amigo que entrena como si vaya a pinches pelear con Thanos. Y nos escuchamos en el siguiente. Sí, y con muchísimo gusto. No se lo pierdan. Hablaremos un poquito de toda la parte biomecánica que hay detrás del privilegio de ser el rey. Porque hay un precio importante que pagar. Y bueno, ustedes lo saben, no estamos descubriendo el hilo negro, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el capítulo 3. Gracias, Huguito. Gracias, nos estamos viendo. Capítulo 3. MB1.